Nos encontramos en la ciudad que tiene como categoría la ciudad con millonarios de toda España. Sí, señores, bienvenidos a Marbella. La historia de este antiguo pueblo de pescadores empezó a finales de los años 50, cuando comenzó a crecer y se convirtió en residencia de verano para muchos famosos y ricos de todo el mundo, gracias a su fantástico clima durante todo el año y a su gran oferta de ocio. Personas como Michelle Obama, Antonio Banderas, incluso dicen que hasta Vladimir Putin tienen residencia aquí en Marbella. ¿Cuánto costará una casa acá? ¿Cómo son las calles? Bueno, eso vamos a estarlo recorriendo en el día de hoy. Para llegar acá fue bastante sencillo, la verdad. Yo no me voy a quedar acá, o sea, de un día para otro, sino como me voy a pasar un día acá. Bueno, media tarde porque me levanté tarde. El tema es que ustedes saben que estoy en Torremolinos, de ahí cogí una guagua, un bus hasta Fuengirola y de ahí otro acá hasta Marbella. Así que vamos a estar conociendo un poquito de esta ciudad de los millonarios. Se siente el olor a dinero en esta ciudad. Vamos a ver qué nos encontramos, vamos a perdernos en las pequeñas callecitas del casco histórico y claro que sí, vamos a probar su agua fría de la playa. Así que si están listos en este videito, les invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y vamos a comenzar con este video. Algo curioso que me he dado cuenta caminando por las pequeñas callecitas es que los cestos de basura están decorados con pintura y eso está muy bonito, muy bonito. Andamos buscando el castillo de Marbella para irlo a ver y me estoy guiando por el mapa, pero también por las personas, porque escuché, no, el castillo de Marbella, así que yo estoy en fila india junto con ellos. Miren por acá. Este debe ser el castillo, nada más que por la textura, las piedras y tal, que eso sí se conserva bastante. Ahora, qué calor y qué sol, no les puedo explicar. Final, así que vente con un sombrero, protector solar, una mochilita con agua, toallita, porque hace mucho calor. Estoy loca por meterme en la playa, ya no quiero caminar más. Todo lo voy a hacer por ustedes, para que ustedes puedan ver un poquito de Marbella. Subiendo las escaleras de acá me encuentro como estas pequeñas representaciones de alguna religión, digo yo, no sé, vamos a averiguar eso, pero en todas las escaleras hay y con diferentes dibujitos. Acá miren los cestos pintaditos que se ven de lo más bonito. Pero bueno, que pregunté para poder entender un poquitico de Marbella, y es que como tal no es, hay un castillo, pero dentro del castillo es donde están las casas, negocios, todo eso dentro del castillo de acá de Marbella. Por eso yo buscando un castillo, caminando arriba, caminando abajo y nunca lo encontré, y es que ya estoy directamente aquí en el castillo. Así que bueno, acá como pueden ver, muchos negocios, muchas tiendecitas y solo eso. Solo eso. La verdad que el casco histórico ustedes pueden caminarlo prácticamente en una mañana, porque es bastante, o sea, casi todo queda bastante cerca. Así que bueno, creo que me voy a tomar un tinto de verano porque tengo muchísimo calor y nos vamos para la playita. Así que sigan viendo este videito, caballero.
pedir de amarena con Oreo. Esta combinación está potente. Curiosa que vi aquí, ahí en la heladería, es que tenían un cartel que vendían helado para perros. Helados para perros. Nunca había escuchado eso. Hoy es el día de la Virgen del Carmen, que son bastante devotos acá en Málaga en general. Y me acuerdo muchísimo de mi abuela, porque mi abuela también se llamaba Carmen. Así que de donde quiera que me esté viendo, que siempre me siga acompañando en estas aventuras por el mundo. Pero bueno, miren acá qué bonito. Carteles y todo. De hecho, hoy es el cumpleaños de mi abuela, porque antes, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero antes era muy común ponerle nombre a los niños cuando nacen el mismo día de un calendario que ellos tenían, no sé. Y a mi abuela, por supuesto, le pusieron Carmen porque hoy es el día de la Virgen del Carmen. Puede costar un apartamento acá en Marbella o una casa o un penthouse? Pues aquí me encuentro como en una inmobiliaria y vamos a chismear un poquito acá de los precios. Por ejemplo, esta, que es un Datachat Villa, una villa, cuesta 1.050.000. Pero bueno, hay de otros precios, hay de 625.000, 1.650.000 y así. Súper, súper caro. Súper caro. Acabo de preguntar a un señor que por favor me dijera cómo llegar a Puerto Banús y me dijo, ¿tú eres cubana? Y yo, ¿se nota? Y dice, sí, tengo millones de amigos cubanos, que no sé qué más. Nunca me había pasado, en ningún lado que yo he ido, nunca me habían reconocido como que eres cubana. Y eso me alegró muchísimo. O sea, se nota que soy latina por mi colorcito cartucho que tengo, pero nunca me habían dicho como que eres cubana, eres cubana. Así que bueno, ya me explicaron, hay un bus que sale desde aquí que va hasta Puerto Banús. Así que vamos a esperarlo y vamos a cogerlo, porque ahí es donde están parqueados todos los yates de los millonarios y los carros súper modernos, de alta gama, las tiendas y todo eso. Vamos a irlo a ver. ¿A comprar? No, pero vamos a irlo a ver. Acá está la parada. Así que vamos a ver. No he estado ni un segundo en la parada. Miren, mucha gente va para allá porque es bastante turístico, así que nosotros también vamos a montarnos. Ni sé cuánto cuesta el bus, así que bueno, vamos a averiguar. A unos 6 kilómetros del centro de Marbella queda una de las zonas más exclusivas de toda Europa. Estoy hablando de Puerto Banús. Verás aquí lujosos yates de varios metros de eslona, coches de alta gama, boutique exclusiva y animados clubs nocturnos. Del jet ski, rentar los 30 minutos cuesta 100 euros. ¡Ah! 100 euros, Dios mío. Mira cómo hay pececitos ahí. Aquí, como hay. Mira otro por acá. Uy, puro mar abierto. Hay una pila de pececitos.
muchísima. Y les voy a decir, ustedes saben cuáles son las tiendas de marca. Y miren el puerto por acá, lleno de yates, de barcos, increíble. Increíble, vamos a acercarnos un poquito más. Cuánto lujo se puede ver en este lugar. Barcos, yates, carros y personas muy bien vestidas en el sentido de lo caro, porque obviamente como que hay tiendas de marcas muy caras, pues eso es lo que compran. No se logra ver, la cámara no logra captar perfectamente todo lo que está pasando mar adentro. Es una cantidad de yates, cantidad de bicicletas estas acuáticas, súper rico, todo el mundo pasándola súper bien. Así que nosotros con este perro sol y este perro calor, vámonos ya para la playa, porque necesito mojarme en las playas de Marbella. Ahora que me acuerdo, hay una canción de Ricardo Arjona y de Gaby Moreno que en su momento estuvo muy de moda, popular. Que hay una parte de la canción que dice cenando en Marbella, y yo en ese momento decía, ¿dónde queda Marbella? ¿Quién iba a decir que andando con Jenny en el día de hoy iba a estar no cenando en Marbella, pero sí caminando las calles de Marbella? Bueno, después de caminar un poquito, porque tuve que dar la misma vuelta, llegamos a la playa. Ay, esto es lo que ya se necesita ya para terminar el día. Vamos a probar el agua. No veo acá nadie bañándose. ¿O sí? No sé. Vamos a ver qué tan fría está. Aún así nos vamos a meter, porque si tú vienes a la playa y no te metes en el agua, no viniste a la playa. Miren por última vez por acá. Las palmeritas me encantan. Me encantan. Así que bueno, vamos a meternos. Por ahí dan masaje. Ahí estoy viendo. Deja ver dónde me pongo. Ay, vamos a ver. Sí, bueno, yo creo que por aquí mismo voy a entrar. Lo que me ha gustado, porque la arena, obviamente, con el sol se pone hirviendo, pero me encanta que estén como estas cositas así para que tú no te quemes los pies ni nada. Ya hay un momento en que así ya no hay, tienes que caminar o correr o ponerte una chancleta. Pero mira todos estos chiringuitos aquí cerca de la playa para tomarte tu cañita, como dicen aquí, tu musiquita, todo muy rico. Por allá están los yates y los me encanta la gente de por acá. Bueno, esperemos que no haya mucha gente haciendo topless, porque si no, no voy a poder grabar. Así que pues nada, vamos para allá. Bueno, aquí sí hay bastante gente metida en el agua, así que no sé cuán frío puede estar, pero sí que hay bastante gente. Así que vamos a acomodarnos por acá y vamos a meternos nosotros también. Vamos a entrar al agua. Bueno, sorprendentemente no está tan fría. Está fría, pero no tan fría. Está rica. Y la marea está súper bajita. O yo no sé por qué. O sea, caminando un poquito más para allá y todavía el agua te llega por ahí. Por aquí. Ay, está rica el agua. Está rica el agua. Bueno, ya para acá va enfriando un poquito más. Vamos a meternos una vez.
está así porque estaba contra luz. Digo que alta por aquí. Está rica, está rica. Frío, pero soportable. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito de hoy, esperando que te haya encantado. Recuerda que si llegaste hasta este punto, dejadme ahí abajo en los comentarios un signito de peso, a ver si nos compramos la casita aquí en Marbella. Nos vemos en un próximo videito. Hasta entonces, bye.